Buenas noches, soy el estudiante Cristian Steven Berrío del grado 11 del Colegio Nisi. Hoy vengo a presentar un discurso sobre el egocentrismo humano. Para empezar, hablaré de tres temas muy importantes, el cual es ¿qué es el ego? ¿Cómo nace el ego? ¿Y cuánta importancia le debemos dar al ego en nuestra vida? Para empezar, ¿qué es el ego? Para poder hablar bien del ego o saber cuáles son sus problemas o desde dónde viene, debemos saber realmente qué es. El ego nace desde que nosotros tenemos conciencia, desde que nosotros podemos pensar, desde que somos seres pensantes, se puede decir que empieza a crecer nuestro ego que va a venir avanzando con nosotros. ¿Cómo se crea? Pues el ego viene a raíz de cómo nos ven las demás personas, cómo nos mostramos a la sociedad o cómo se nos muestra a nosotros ante las demás personas. Como por ejemplo, en unos casos, los cuales tú estás siendo evidenciado como mala persona, como un niño malo, como una persona que hizo algo malo, la demás gente va a generar una indiferencia hacia ti, o se va a burlar o te va a hacer sentir mal, lo cual hará que nuestro ego se vaya forjando para que eso no lo volvamos a hacer o en sí que sea un miedo volver a hacer eso, ya que pues las personas que nos vieron nos hicieron sentir mal, que ver la reacción de ellos, de sus sentimientos, causó daño en nuestros sentimientos. Entonces desde ahí podríamos decir que el ego realmente es una convicción, un pensamiento que tienen otras personas ante nosotros, ya que pues de esto nace. El ego se forja durante los primeros 4 a 5 años debido a que son las primeras relaciones con las que nosotros pasamos, como pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos o en sí nuestra familia, ya que son las primeras personas que nos va a ver hacer cosas malas o cosas buenas. En teoría, sabiendo que a esa edad no podemos ser conscientes, se van a generar esas reacciones y deberemos aprender sobre eso a saber qué puedo volver a hacer y qué no. Para continuar, el ego está creado o sus bases son sobre el miedo, el victimismo, la culpa, las acusaciones o en sí en la búsqueda de aprobación. Lo que veníamos hablando. En sí el ego se forja de nuestro miedo al que dirán. Como por decirlo así, el ego no se va formando de nuestro propio pensamiento, se va formando de pensamientos de unas comunidades o de nuestra sociedad que nos hace sentir. Esto causa generalmente muchos problemas en la sociedad. Generalmente las personas egocéntricas o por decirlo así, con mucho ego tienden a ser, como el bien de la palabra, egoístas. ¿Qué es una persona egoísta? Una persona egoísta es que se pone su bien, el bien de él, por al frente del bien de los demás. Lo cual, pues, aunque en una sociedad no se vea reflejada como correcta la palabra egocéntrica o egocentrismo, quiere decir que cada persona debe tener algo de ego para poder sobrevivir en esta sociedad. Teniendo en cuenta este concepto, podemos fijarnos en su contraparte, la esencia como persona. ¿Qué podemos decir sobre la esencia? La esencia es algo que te hace ser, es algo que te convierte o que da a conocer en sí lo que eres. Es como esa forma tan particular de ser de las demás personas o de nosotros como somos con las demás personas. Nuestra esencia nos puede hacer sentir bien, ya que es lo que realmente somos, pero esta se ve opacada por el ego, ya que desde que nuestro ego se empieza a forjar, la esencia se empieza a apagar, empieza a dejar de ser lo que nosotros realmente somos. Creamos como una máscara que quiere decirle a la sociedad, no, yo soy esto y necesito su aprobación. Necesito su aprobación para ser realmente una persona buena o mala o en sí que solo busca el exterior, que solo piensa en el que dirán o en sí el qué pensarán. Nuestra esencia es el amor.
lo que nos hace de responsables a nosotros de nuestra vida. El perdón, la comprensión, la conexión contigo mismo, tu sabiduría, en sí todo lo que tú sabes que puede ayudar a ti y a tu sociedad a brillar. Nuestra esencia nos ha mantenido con vidas desde épocas coloniales. Se puede decir que la esencia se basó en lo que nosotros somos, en nuestro espíritu, en nuestro ser, ya que cada persona es completamente diferente y a la vez todas somos una misma persona, un mismo ser humano. Es un concepto bastante complicado de entender, pero lo que quiero dar a conocer es que cada persona tiene su propia esencia y su propio ego. Estos dos conceptos se han ido forjando a lo largo de la sociedad, pero más que todo en estas épocas podemos evidenciar que todas las personas son egocéntricas, ya que esto es algo con lo que se nace. Ser egocéntrico no es una condición o no es querer ser algo más o algo menos. Es dar a conocer de, por decirlo así, de cómo queremos que nos vean o de cómo realmente lo que queremos dar a conocer. Es un tema complejo que lleva muchas reflexiones filosóficas y étnicas, ya que si nos fuéramos a explicar desde cuándo nace el ego como tal, tendríamos que hablar mucho sobre la historia conceptual de, pues, como lo dice la palabra, este concepto, ya que el ego es algo tan pero tan extenso desde cuando nosotros nacemos, desde cómo se forja, a desde cómo las demás personas nos pueden decir que esto es una condición o un tipo de valor o antivalor, el cual no queremos pues dar a conocer. La dualidad de lo bueno y lo malo. Cambiando un poco de parecer, debemos hablar sobre lo bueno del ego y lo malo del ego. Lo bueno es la noción de pues que como tal tenemos una reflexión, por decirlo así, un pensamiento de que ser egocéntrico es malo, cuando realmente demuestra un buen amor propio o saber realmente lo que vales. A lo que me quiero referir, ser una persona egocéntrica no siempre significa ser algo malo, ya que como tal en una sociedad, como es en la naturaleza misma, se tiende a decir: sobrevive el más fuerte, sobrevive el más capaz, sobrevive el que se adapta. Lo que podemos pensar a decir: ¿será realmente ser malo egocéntrico? O como tal podemos decir: si soy una persona egocéntrica, ¿realmente soy mala? Esto tiene dos conflictos, ya que tiene su lado malo y su lado bueno. El lado malo podría ser que puede reflejarse en comportamientos muy egoístas, falta de ética y desprecio por el bienestar ajeno. En esta dualidad se plantea que las preguntas por las demás personas o fundadas acerca de nuestra naturaleza humana y su inclinación a actuar sobre nuestro beneficio propio es expensa a lo de los demás, como lo que venía diciendo. Realmente ser egocéntrico muestra una parte del ser humano la cual se ha llevado con la naturaleza misma. Es un concepto que se ha venido generando por generaciones, lo cual nos quiere decir que no en sí ser egocéntrico no es un complejo, es un factor de la naturaleza que se tiene que tener para poder sobrevivir en la sociedad, en la población, ya que pues si siempre anteponemos las demás personas que por nosotros, simplemente no podríamos vivir en sociedad, ya que al pensar siempre en los demás estaríamos descuidando nuestra propia persona, descuidando nuestro propio ser, nuestra esencia, lo cual contradice al decir de que si una persona no fuera egoísta, generalmente sería pues muy empática. Las personas tienden a ser egoístas, pero no sabemos por qué. ¿Por qué una persona quiere ser egoísta? Generalmente las personas siempre nacemos con la búsqueda del reconocimiento. El anhelo del reconocimiento, ya sea positivo o negativo, se origina en la naturaleza humana. Este deseo puede manifestarse a través de logros, conductas destacadas o por sí, como diríamos, querer llamar la atención. ¿Qué es esto? Pues generalmente es decir,
Si una persona generalmente puede pensar que con el reconocimiento de los demás podrá llenar su vacío, que es la falta de su esencia, ya que generalmente las personas egocéntricas pierden su ser, pierden lo que realmente son para convertirse en una máscara que quieren dar a conocer en la sociedad, puede tener dos factores. Uno, la sociedad. Dos, su propio ser. Entonces, la búsqueda del reconocimiento es lo que impulsa a la persona a ser como tal egocéntrica, ya que sea para bien o para mal, la búsqueda del reconocimiento siempre se ha evidenciado en las personas. ¿A quién no le gustaría ser reconocido por salvar a 10 niños? ¿A quién no le gustaría ser reconocido por ayudar al país? ¿A quién no le gustaría ser reconocido por ayudar a las demás personas? Es algo que todos tenemos en común. Todos queremos ayudar, o así no sea ayudar, pero todos queremos ese reconocimiento, que sepan quiénes somos. Es algo con lo que nacemos, y así queramos evadir o decir no, nosotros no somos así, el ser humano se ha venido como tal intentando mejorar, pero pues esta discapacidad no cambia. Esto es algo que se ha venido con la naturaleza y seguirá siendo así por el resto de nuestra época, se puede decir. Tres conclusiones que podemos sacar sobre el egoísmo humano. Que uno, el individualismo extremo. El egoísmo puede llevar al aislamiento, la falta de empatía hacia los demás, generando una sociedad fragmentada y desigual. Por lo que podemos pensar que generalmente si ponemos en un mismo grupo muchas personas egocéntricas, podremos ver lo que refleja una sociedad totalmente fragmentada, ya que a nadie le importará a los demás. Por lo tanto, solo, como venía diciendo, sobrevivirá la persona más fuerte, porque a nadie le importan los demás. Es un concepto muy duro de la palabra, pero como tal es lo que queremos dar a conocer. Una persona egocéntrica le importa a sí mismo. Si las demás personas están bien, será problema de ellas, es lo que piensan. Generalmente para una sociedad esto no nos convendría, pero nos ponemos a pensar, ¿por qué las personas ricas han generado sus ingresos? Generalmente, para poder decir que una sociedad es desigual o no ha tenido los mismos factores con las mismas personas, se puede decir que todas las personas no nacieron siendo ricas, se convirtieron ricas. Este es un ejemplo que ha llevado a decir que la mayoría de los problemas de la sociedad ha generado unas soluciones que han compensado su ingenio, como por ejemplo las redes sociales, las inteligencias artificiales, o como tal lo que podemos llegar a decir con los inventos de la sociedad. Como tal puede ser la rueda o la bombilla, unas necesidades básicas que necesitaban muchas personas, una persona las ideó y las vendió. Es algo que, aunque suene muy lógico, su pensamiento egoísta de querer ser mejor o querer tener más recursos o querer tener un avance, lo llevó a convertirse en lo que es, o sea, lo llevó a superarse. El egoísmo no solo se puede ver como alejarse de la sociedad, sino como una crítica hacia nosotros mismos para ser mejores. 2. El impacto en las relaciones. El predominio del egoísmo puede afectar las relaciones interpersonales, disminuyendo la colaboración y la solidaridad. Teniendo en cuenta de que el egoísmo es un antivalor, podemos decir que dividirá o simplemente desplazará los demás valores. Teniendo en cuenta que una persona egoísta solo piensa por sí mismo, podríamos llegar a decir que generalmente, al no importarle los demás, no tendrá un pensamiento de amor o de solidaridad, o de pensar de que su felicidad puede estar convirtiéndose en la infelicidad de las demás personas. O sea, con lo que queremos decir de que una persona egocéntrica puede ser muy feliz, puede sentirse muy bien, también podemos decir que su propia felicidad radica en el problema de las demás. Como por ejemplo lo que veníamos diciendo sobre los millonarios. Personas que sobresalieron en algún momento, hicieron algo que cambió la humanidad, por lo tanto la humanidad se lo recompensó, pero como tal sabemos que esas personas tienen
tanto dinero, con lo que podrían hacer tantas cosas, pero generalmente se lo guardan para sus propias familias. Un pensamiento egocéntrico que solo abarca más pensamientos de la ideología del ser humano. Generalmente estas personas podrían cambiar al mundo, como pueden ser los fundadores de Facebook o los generadores de las nuevas IAs, como puede ser Mark Zuckerberg, o estas personas que tienen demasiado dinero, que cambian al mundo. Cada sus inventos pueden cambiar generaciones completas, como ha venido haciendo desde el siglo XX con nuevas innovaciones. También un ejemplo que podemos ver es como tal la creación del celular. La creación del celular cambió totalmente la forma de ver el mundo, cambió totalmente el mundo, y esto hizo que estas personas se valorizaran como tal y tuvieran, pues por decirlo así, muchas más cosas que pues las personas necesitaban, vendiéndoles una necesidad. Si tú necesitas un celular, acá tenemos los mejores, deberías comprarnos a nosotros, y así es un bucle infinito. Te vendo una necesidad, te vendo el problema, pero también te vendo la cura. Entonces, es un bucle infinito de personas generalmente egoístas que resurgieron en su egoísmo propio para poder hacer, en teoría, una mejora a la sociedad. Por última conclusión sobre el egoísmo humano, podemos decir que también tenemos una reflexión ética. Como tal, es crucial reflexionar sobre el contraste del egoísmo a nivel individual y colectivo para fomentar una convivencia armónica y equitativa. Pensar esto como tal nos hace decir que podemos contrastar con las demás personas, ya que el egoísmo a nivel individual tiende a hacernos mejores personas. Una persona que solo piensa en sí misma siempre va a estar pensando en mejorarse, en ser mejor, en superarse. Así, dándole segundo plano a las demás personas, lo que importa como tal en tu vida eres tú, ya que eso lo podemos ver en muchos temas, como por ejemplo en la ética, como el relativismo, o como muchos temas más que nos quieren decir de que realmente nos importa más generalmente lo nuestro, como ponía un caso hipotético del experimento del relativismo, que decía: si un tren viene y el tren sí o sí tiene que atropellar a un grupo de personas, en un grupo está tu familia, tu papá, tu mamá, tu hermano y tus abuelos. Y en el otro grupo están más de 200 personas que pueden tener hijos, abuelos, bueno, en teoría todas sus familias. ¿Qué harías tú como persona? ¿Cuál es tu respuesta? ¿A cuál eliges atropellar? ¿Serías ajeno a los pensamientos de las demás personas? ¿Serías ajeno como tal a los sentimientos de las demás personas, pasando por sobre todo lo que conlleva quitarle la vida a las demás personas, por ende hacer sobrevivir a, por decirlo así, los tuyos, tus miembros de la familia? Nos queda en claro que el egoísmo individual y el egoísmo colectivo son dos factores a los cuales un nivel de pensamiento puede ser relativo, ya que cada persona podrá pensar en lo que quiere dar a conocer o en lo que quiere dar a saber, ya que muchas personas pueden responder que sacrificarían su familia, pero muchas personas podrían decir que no, lo cual es una contraparte totalmente nueva al sistema político como tal. Al sistema no solo político, podríamos ponerlo en el pensamiento de las demás personas. Psicólogo, existencial, es en sí una teoría filosófica que nos quiere decir: si tú eres una persona egoísta, individualista, que solo te importa tú, tiendes a resaltar más en la sociedad, pero no siempre va a ser como bueno, porque resaltar tiene sus pros y sus contras. Entonces, si queremos darnos a conocer, debemos saber que generalmente una persona que resalta por algo bueno tuvo que haber hecho cosas malas para poder resaltar. No siempre se va a ver como el Salvador o cosas así que nos han vendido en la mayoría de las innovaciones tecnológicas, ya que, por ejemplo, teniendo en cuenta lo anterior que he dicho,
el celular o el computador no nos han vendido en sí una necesidad, nos han vendido una facilidad, algo que nos facilita la vida y que se ha vuelto un problema, una adicción. O sea, no nos pueden decir que nos van a vender la solución de nuestros problemas creándonos más problemas, como puede ser tan grave como una adicción. Bueno, pasando un poco del tema, las raíces del egoísmo humano. Uno, pues es la raíz biológica, que la teoría evolutiva plantea que ciertos comportamientos egoístas pueden estar arraigados en la supervivencia y la producción de competencia por recursos limitados, lo que puede haber moldeado una conducta humana a lo largo del tiempo. Lo que nos lleva a pensar, generalmente todos somos egocéntricos. Como dije al inicio, todas las personas nacen siendo egocéntricas. No pueden cambiar esto, es parte de su ser. Es como ese factor que nos ha llevado a sobrevivir. Si nuestros abuelos no hubieran sido egocéntricos, pensando en sí mismos, en la supervivencia de su familia, probablemente ni siquiera estaríamos vivos. Es ilógico pensar que el egoísmo es un problema cuando generalmente a nivel individual se puede decir que el egoísmo es lo que nos ha mantenido con vida. Otra raíz del egoísmo pues puede ser el ambiente social. Las normas y valores incluidos en nuestra sociedad pueden fomentar actitudes egoístas, perpetuando como un ciclo de comportamiento individualista. Lo que nos pone a pensar, las personas generalmente son individualistas. ¿Por qué? ¿Por qué resalta una persona? Por ser mejor que las demás. Dicen que la competencia sana hace mejorar a las personas. Generalmente yo no opino lo mismo, porque competencia es competencia. Si tú resaltas o no resaltas, eso te hará sentir mejor o peor. De lo cual, si en una competencia un niño queda de primeras y otro niño de últimas, van a tener un pensamiento totalmente diferente. Puede ser que el niño de últimas diga quiero mejorar para poder ganarle, o puede ser que simplemente el niño que quedó de primera se sienta mejor. Puede ser que diga, yo soy mejor que todos ustedes y este reconocimiento me lo dice. Es un pensamiento bastante crítico, ya que por ejemplo las personas que tienden a ganar mucho más o a ser mejores o a destacar, al ir ganando, al ir mejorando, tienden a creerse más, a decir no, es que yo valgo más como persona que tú, lo cual ahí es donde lleva el problema. Y pues la tercera raíz del egoísmo humano pueden ser las propias experiencias personales, las experiencias vividas por cada individuo, incluyendo traumas, carencias que pueden influir en nuestro desarrollo de nuestro propio egoísmo. Por lo tanto, dependerá totalmente de cómo una persona sea o nazca o cómo haya sido su vida para destacar realmente qué es lo que la formó egocéntrica, qué es